Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Regresamos al Club de la Lectura, el capítulo. Estamos viendo el capítulo número 4 que se llama Cambio de atmósfera a través de la declaración profética del pastor Moisés Bell, del libro que se llama Bajo la atmósfera de lo sobrenatural. Y está padrísimo este libro, ya mero lo terminamos, ya casi lo terminamos. Y estamos empezando nuestro episodio número 10 del podcast del Club de Lectura de The Prayer List. Bueno, pues ayer nos quedamos, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de la declaración profética, cómo nosotros podemos cambiar atmósferas por medio de nuestra boca, por medio de nuestras declaraciones que nosotros hacemos. Entonces, de un ambiente negativo, un ambiente tenso, nosotros con lo que nosotros digamos, nosotros podemos cambiar la atmósfera, pero ojo que también lo podemos empeorar. Así que nosotros tenemos que utilizar nuestra boca para dar vida y no para dar muerte. Entonces, vamos a ver en qué nos quedamos. El capítulo 4, cambio de la atmósfera a través de la declaración profética. Estamos viendo que lo profético nos enseña a cambiar los panoramas y generar una atmósfera de bendición y prosperidad, y tenemos oídos proféticos para escuchar lo que nadie escucha. También tenemos ojos proféticos para ver lo que nadie ve, y ahí estuvimos revisando esos versículos de la Biblia, los estuvimos revisando el día de ayer. Y pues está hablando acerca del profeta Eliseo, básicamente, de que cuando el profeta Elías ya se iba a ir, dijo que es lo que él quería. Él dijo que él quería una doble porción. Entonces, eso es lo que dice: debes de saber lo que pides con tu boca. Debes de saber lo que pides con tu boca, porque tu boca, haz de tu boca una fuente de vida. Es lo que estábamos diciendo, proclamar vida. Entonces, lo que tú quieras, tú lo puedes decir con tu boca, tú lo puedes pedir con tu boca, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que vamos a pedir, porque se te cumple y qué vas a hacer con ello. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos aquí, donde decía que el profeta Elías le dio una doble porción al profeta Eliseo, y por eso decimos que debemos de saber lo que pedimos con nuestra boca. Vamos a recapitular que Elías le dijo a Eliseo que le pidiera lo que quisiera antes de que se fuera. Entonces Eliseo tuvo la sabiduría de solicitar una doble porción de la que tenía Elías, y vio cómo un carro de fuego lo arrebataba a su amo. Tomó el manto que Elías había dejado caer y con él golpeó el Jordán, el cual se abrió, y Eliseo atravesó el río y pasó a la ribera occidental. Eso está en Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. Entonces, la evidencia de que Eliseo tuvo la doble porción es porque superó en número los milagros que realizó Elías. Y entonces el profeta Eliseo completa la obra de Elías, destruyendo en esa época el culto a Baal. Ese poderoso profeta muere durante el reinado de Joás, y aún después de muerto, sus huesos tenían poder. O sea, Eliseo falleció, y entonces hasta sus huesos estaban ungidos, hasta sus huesos podían hacer milagros, y lo sepultaron. Y entonces, entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar al muerto los huesos de Eliseo, revivió la persona y se levantó sobre sus pies. Tan ungido que estaba el profeta Eliseo por su doble porción que le pidió al profeta Elías. Y entonces en eso nos quedamos el día de ayer. Esto que acabo de leer está en Segunda de Reyes 13, 20 al 21, y continuamos. El episodio número 10, la segunda parte del capítulo 4. Recuerde que estamos nosotros hablando acerca del cambio de atmósfera a través de la declaración profética. Su muerte fue muy lamentada por el pueblo y por el rey. La muerte de Eliseo. Los milagros de Eliseo tuvieron lugar en una época en la que la adoración a Jehová estaba enfrentada de una manera total contra el culto a Baal.
De la misma manera que los milagros de Elías, los de Eliseo también tenían el propósito de manifestar la autoridad del profeta y de presentar al Dios viviente. Este poder sobrenatural de Eliseo era de tal manera que podía usarlo libremente, de la misma manera que Cristo lo empleó frecuentemente en sus sencillos actos de misericordia. Veamos todo lo que pudo hacer el gran profeta llamado Eliseo. Entonces, el profeta Eliseo, en el nombre de Jehová, sanó con sal las aguas de la fuente de Jericó, como está en 2 de Reyes 2, 19 al 22. ¿Qué también hizo? Dice que unos muchachos que se burlaban de la persona del profeta recibieron una maldición de Eliseo en el nombre del Señor. 2 osos descuartizaron a los 42 de estos jóvenes, y eso lo puedes encontrar en 2 de Reyes 2, 23 al 25. Predijo también el éxito de la expedición en contra de Moab en 2 de Reyes 3, 11 al 27. Multiplicó el aceite de una viuda, 2 de Reyes 4, 1, 7. Anunció el nacimiento de un hijo a una sunamita. Cuando éste murió, la oración de Eliseo lo reclamó a la vida. 2 de Reyes. Ok, hubo una pequeña interrupción, disculpen. Volvemos. ¿Qué más hizo el profeta Eliseo? Él indicó un antídoto contra la planta venenosa que estaba en el alimento de los profetas. 2 de Reyes 4, 38 al 41. Durante un hambre, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. 2 de Reyes 4, 42 al 44. Ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para sanarse de la lepra. 2 de Reyes 5, 1 al 19, y también anunció a Giezi que esta lepra se quedaría pegada siempre a él debido a su codicia. Hizo flotar a la superficie del Jordán el hierro de una hacha que había caído al río. 2 de Reyes 6, 1 al 7. Reveló al rey de Israel los movimientos e intenciones de sus enemigos, los sirios. 2 de Reyes 6, del 8 al 12. En respuesta a la oración de Eliseo, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y caballos de fuego que lo protegían. 2 de Reyes 6, 13 al 17. Eliseo hirió de ceguera a los hombres que el rey de Siria había enviado para que lo detuvieran. 2 de Reyes 6, 18 al 23. Declaró antes de que se lo dijera a nadie que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para quitarle la vida. 2 de Reyes 6, 32 al 33. Durante el hambre del cerco de Samaria, predijo que al día siguiente los víveres serían abundantes y baratos, añadiendo que el oficial incrédulo que se burló de esta profecía lo vería, pero no lo disfrutaría. Una multitud aplastó a este oficial, que murió ante la puerta de Samaria. 2 de Reyes 7. Eliseo hizo saber que Ben-Hadad, rey de Siria, moriría. 2 de Reyes 8, 7 al 15. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Envió a un joven profeta a que ungiera a Jehú, que debería ejecutar el juicio predicho. 2 de Reyes 9, 1 al 10 y 10, 28. Eliseo reveló por adelantado que habría 3 victorias sobre los sirios. 2 de Reyes 13, 14 al 19. Y por último, lo que hizo Dios con Eliseo, aún después de estar muerto, es impactante. Y se cumple lo que dice en el Salmo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmos 48, 14. ¿Conocías ese salmo? Pues entonces, sí, aunque así fuera, si Dios nos quiere usar después de muertos, lo va a usar. Y miren cómo usa el YouTube también, como muchas personas que usaban antes el YouTube y ya no cuentan, ya no está con nosotros, pues lo sigue usando el Señor enormemente, a pesar de que ya no están en este plano. O sea, ahí se cumple lo que dice Salmos 48, 14, te lo vuelvo a leer. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte.
Resulta que el pueblo de Israel estaba siendo avasallado por los madianitas y seguramente iban los israelitas con corte fúnebre llevando ese compatriota que había muerto, y en medio de eso vinieron los madianitas y los atacaron. Ellos tuvieron que huir arrojando al muerto en la tumba de Eliseo, que posiblemente fue la que más a mano tenían. Lo más llamativo del caso fue que el muerto resucitó. La Biblia no nos dice su nombre, pero sí que cuando entró en contacto con los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies, y a correr se ha dicho. ¿Cómo pudo producirse esta reversión de las leyes naturales que gobiernan la vida y la muerte del ser humano? ¿Cómo puede ser que los huesos de un muerto al entrar en contacto con los de otros sean vivificados y la persona vuelva a la vida? La respuesta es sencilla. Para Dios es sencillo revertir situaciones imposibles, alterar los procesos naturales y normales y producir así algún propósito definido cuando lo cree necesario. Es a ese Dios de lo sobrenatural que nosotros servimos. Lo que a Dios le complazca hacer, Él lo hará, aun y a pesar para nosotros sea imposible. Pero en la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Dice, nuestro Padre de la Gloria, en Eclesiastés 3:15, aquí lo podemos ver en la pantalla, dice que Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Nuestro Padre de Gloria posee recursos infinitos para cumplir sus propósitos. La clave no es tanto cómo lo hace, sino para qué lo hace. ¿Cuál era el propósito de Dios con este milagro? Con este milagro que estaba vinculado a Eliseo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería Eliseo de esta persona después de muerto? Escuchan ruidos, son mis gatos. ¿Cuál crees tú que haya sido el propósito de Dios mostrarnos este milagro vinculado a Eliseo después de muerto? Es muy notorio que los efectos de una vida virtuosa perduran en obras que siguen aún después de la muerte. La influencia de hombres y mujeres piadosos y espirituales siempre se refleja en la vida de sus contemporáneos, como en las de otras personas que nacieron y vivieron después. La vida de Eliseo, este santo hombre de Dios, sus virtudes morales y espirituales, su visión, su fe y acción son dignas de atesorar y aplicar en nuestras vidas. Todo este poder manifiesto y esta vida que vivió acompañada de hechos sobrenaturales evidenciaba que Eliseo vivía en una atmósfera de gloria. Lo profético lo impulsaba a hacer esos cambios de panoramas, esos cambios de atmósferas. Así que te pregunto, ¿qué hace lo profético a través de ti hoy? Espero que estés cambiando atmósferas a través de tus declaraciones proféticas. Recuerda que la gracia se derramó en tus labios, por lo cual Jehová te ha bendecido para siempre. Ciertamente una palabra profética en boca de un hombre, de una mujer, de una familia, de una casa puede mucho. Una palabra profética puede cambiar una atmósfera negativa, un clima no agradable, un ambiente pesado. Una palabra con empuje profético puede cambiar la situación matrimonial, familiar, social, eclesiástica y económica. Poder tenemos en nuestra boca. Por eso les digo que un día de estos les voy a leer este libro que se llama Esta boca mía, de la pastora Joyce Meyer. ¿Ok? Un día de estos que terminemos con... Lo estoy poniendo de votación a ver cuál es el libro que sigue. ¿Ok? Disculpen la interrupción. Continuamos. El poder de las declaraciones proféticas. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de estas cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Eclesiastés 8:1. Ahí se los puse en la pantalla.
El poder de las declaraciones proféticas. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Una declaración es diferente a un conjunto común de palabras, debido a que tiene carácter de comunicado y está respaldado por autoridad. Eso es diferente a decir simples palabras. Respaldado por autoridad y tiene carácter de comunicado. Es diferente cuando yo hablo de una manera cotidiana a cuando yo hago una declaración, porque esa declaración tiene que ver con un carácter de legalidad y por lo tanto de establecimiento de aquello que es declarado. La palabra de Dios estableció desde el Antiguo Testamento principios que tienen que ver con las declaraciones. Por ejemplo, en Números 6:22, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti tu rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esas palabras son una declaración y tienen un respaldo legal detrás de ellas. En nuestra cultura hemos perdido mucha riqueza que tiene que ver con las declaraciones. Hay culturas como la cultura hebrea y oriental en las cuales ellos conocían que había un poder detrás de la declaración, especialmente de las declaraciones de bendición. Es decir, cuando saludamos a alguien diciéndole Dios te bendiga, jamás en la Biblia y jamás en el diseño de Dios estuvo la mentalidad de una declaración tan poderosa se bajara tanto de categoría para convertirse en solamente un saludo social. El carácter de Dios estableció en el diseño era una declaración. Era que yo le comunicara con autoridad y una bendición que ya estaba alineada en el diseño y en la voluntad de Dios. En las Sagradas Escrituras, las bendiciones eran más que una pura y clara cortesía. Para la cultura oriental y judía hay muchos aspectos que a nosotros se nos escapan. Para ellos, los sonidos que implican una declaración, estos sonidos llevan un poder, una sustancia que se convierte en aquello del cual se está hablando. Un ejemplo de esto es cuando un juez viene y le dice a un acusado, póngase de pie para dictar sentencia, y el acusado inmediatamente se pone de pie y sabe que lo que salga de la boca del juez es exactamente de lo que se está hablando. ¿Cómo así? El juez solo le va a decir una palabra, pero esa palabra tiene miles de imágenes e implicaciones en la vida de él. Inocente o culpable, solo es una palabra, pero para la vida de esa persona, el significado de inocente es quítenme las esposas, quítenme el traje de prisionero, voy a abrazar a mi familia. Significa gozo, alegría, una nueva oportunidad en una sola palabra, porque la declaración más que emitir sonidos de palabras tiene que ver con el comunicar con autoridad la misma sustancia de lo que se está hablando. La declaración tiene que ser dada en un contexto y una revelación acerca de lo que tú estás haciendo. Muchas veces hacemos las cosas de una manera sumamente automática, pero Dios quiere que nosotros podamos tener la revelación y hacer las cosas como Él las diseñó. Y el sonido de la declaración tiene que ver con todo lo que ya salió de la boca de Dios. Y terminamos con este versículo de Isaías 55, versículo 10 al 11. Capítulo 55, 10 al 11 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. La palabra no regresa vacía. Bendito sea Señor Padre Santo por este capítulo, por este episodio número 10 del podcast del Club de Lectura de la Prayer List. Nada más nos queda un solo capítulo para terminar el libro de Bajo la atmósfera de lo sobrenatural. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo, han estado leyendo con nosotros. Nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias. Que pasen buenas noches, días, a la hora que lo quieras escuchar. Bye bye.